entre las varias calamidades que ha padecido la Iglesia y en la mayor corrupción de los siglos más relajados, siempre ha hecho ver su esposo Jesucristo que no podían prevalecer contra ella las puertas del infierno. Antes bien, las mismas persecuciones harían resaltar el precio y hermosura de la virtud. Vióse esto con la mayor claridad en el reinado turbulento y sanguinario de Wenceslao, rey de Bohemia, indigno por sus excesos de haber sido hijo del generoso Carlos IV. Entre los varones que ilustraron por aquel tiempo la Iglesia de Bohemia y principalmente la metropolitana de Praga, con el ilustre de su nacimiento, con la copia de su doctrina, con la fortaleza en defender la inmunidad eclesiástica, con la inocencia de costumbres y con todas las demás virtudes propias de los grandes sacerdotes, fue uno San Juan Nepomuceno, cuya vida y felicísima muerte, honrada con la aureola del martirio en defensa del sigilio sacramental, es como sigue. Nació San Juan Nepomuceno en un lugar de Bohemia llamado Nepomuk, entre el año de 1320 y 1330. Según se deja inferir de los sucesos de su vida, sus padres, hombres de mediana fortuna, fueron más ilustres por la solidez de su piedad que por la antigüedad de su ascendencia. Habían llegado a una edad avanzada, cercana a la senectud, sin el consuelo de tener sucesión. Dirigían al cielo sus votos, derramando copiosas lágrimas delante de la imagen de la Madre de Dios que se veneraba en Verdemonte, monasterio de cistercienses, más para ejercitar su piedad que porque esperasen tener hijos en edad tan desproporcionada. Pero la piadosa Madre de Misericordias oyó sus oraciones, y no solamente alcanzó de su hijo que los alargase con el nacimiento de Juan, sino que habiendo éste enfermado tan peligrosamente que se desconfiaba su vida, sanó repentinamente, luego que sus padres acudieron a ofrecer sus votos delante de aquella santa imagen. Toda su puericia fue un continuo tejido de santas obras que manifestaban la verdad con que el cielo había indicado antes de nacer la pureza de sus costumbres y los ardores de su caridad, por medio de unas hermosas llamas que descendieron del cielo rodeando la casa en que nació. Deleitábase, siendo todavía muy niño, en ayudar a la misa a los sacerdotes, asistiendo a la iglesia antes de amanecer, y lo hacía con tal modestia y compostura que parecía un ángel del cielo destinado a la iglesia por ministro. Habíale notado la naturaleza de un semblante en que se juntaban la majestad y hermosura, con una amabilidad y sencillez que arrebataba los corazones, su genio vivo, su rara memoria y su entendimiento agudo y perspicaz. No desmentían un punto los anuncios felices de su semblante. Para no malograrlos, cuidaron sus padres de proporcionarle los estudios de latinidad y elocuencia, y para este efecto le enviaron a la ciudad de Cetesio, donde en poco tiempo estudió las humanidades y sobre todo la retórica con gran nota de aprovechamiento. El emperador Carlos IV acababa de fundar entonces la Universidad de Praga, atrayendo a ella con grandes premios los maestros más sobresalientes en todas facultades que tenían en aquel tiempo París, Padua y Bolonia. El joven Juan fue enviado a esta floreciente escuela y en ella estudió la filosofía y las sagradas ciencias, hasta conseguir el grado de maestro en la primera y el de doctor en la sagrada teología y cánones. Desde que había comenzado a instruirse en las letras humanas, había conocido el santo que la grande propensión que sentía al estudio de la elocuencia denotaba cierta vocación al sacerdocio y a procurar la salvación de las almas. Cuanto más fue internándose en los secretos de la verdadera sabiduría y penetrando las sublimes verdades de la religión en las ciencias sagradas, tanto más le iban encendiendo en su corazón los deseos de servir a la Iglesia y a la salud de sus prójimos por todos los días de su vida. Desconfiaba, sin embargo, de su propio juicio, y aunque en todo el tiempo que había consumido en los estudios no había dejado de practicar obras de piedad y de virtud, con todo eso determinó retirarse por espacio de un mes entero,
para examinar con serenidad su vocación al sacerdocio. Pasó el santo mancebo todo aquel mes en una rigurosa soledad, purificando y examinando su conciencia, afligiendo su inocente cuerpo y dirigiendo al cielo fervorosas oraciones con copiosas lágrimas, para que se dignase a hacerle patente su voluntad y darle los auxilios necesarios para cumplirla. Conoció por la constancia en sus propósitos y mucho más por aquella interior ilustración con que Dios se insinúa en los corazones de sus siervos, que este Señor le llamaba al estado eclesiástico. Y así, concluidos sus ejercicios, recibió los órdenes sagrados, y comenzó a ejercer las funciones de una nueva dignidad por medio de la predicación. No eran sus sermones como los de aquellos oradores que más bien parece van a predicarse a sí mismos, haciendo ostentación de una vana elocuencia, que a ganar las armas perdidas y reducirlas a la grey de Jesucristo. Los discursos de San Juan eran vivos, enérgicos, persuasivos, llenos de aquella fuerza superior con que el Espíritu Divino ablanda el corazón empedernido del pecador más obstinado. La emoción, los sentimientos que excitaban las almas de los oyentes, el gusto con que éstos le oían, sus lágrimas y mucho más la enmienda de sus vidas daban un claro testimonio de la excelencia de su predicación. En breve tiempo, todos los vecinos de Praga reconocieron a San Juan Nepomuceno, un ministro evangélico, en quien resplandecía a un mismo tiempo la sublimidad de doctrina y la santidad de las obras, y en esta justa persuasión no tuvieron dificultad de nombrarle predicador de la Basílica de Nuestra Señora de Treń, en Praga la Antigua, que era el sitio más principal y noble de aquel pueblo, y en donde sólo se permitía predicar a oradores consumados. Era empresa ardua ocupar el lugar de hombres tan sabios como le habían precedido, sin el justo temor de incurrir en el desagrado de los oyentes, acostumbrados a oír de los oradores más sublimes que había tenido Bohemia. Uno de estos había sido Conrado Stigna, hombre elocuentísimo, y otro, el más inmediato, Juan Milicio, cuya fuerza en el decir era tanta que de resueltas de un discurso suyo todas las matronas de la ciudad de Praga abandonaron a un tiempo el lujo y la profanidad de sus vestidos. Las mujeres públicas dejaron sus vidas licenciosas, encerrándose en conventos, y hasta los ciudadanos mismos llegaron a destruir los lupanares, entregándose a las lágrimas y a la penitencia. Sin embargo de esto, el nuevo predicador llenó de tal manera la expectación de todos que hizo olvidar el mérito de sus predecesores y aún les aventajó en la prudencia y en el respeto con que se debe mirar la cátedra del Espíritu Santo, porque aunque los referidos predicadores tenían grande mérito por su elocuencia, como su corazón no estaba animado de un celo tan puro como el de San Juan, habían zaherido en sus discursos a las órdenes mendicantes, causando escándalos a los oyentes, desprecio de su ministerio, acusaciones en Roma y alborotos y disensiones muy ajenas del ministerio de la palabra. Entretanto, la doctrina, virtud y continuo trabajo de este digno sacerdote iba creciendo en tanto grado que todos a una voz publicaban su mérito y clamaban por su exultación. Distinguióse entre todos el arzobispo de aquella santa iglesia, por cuya solicitud no solamente fue hecho nuestro santo canónigo de aquella respetable catedral, sino que se le confió el delicado empleo de predicar al César en la iglesia de San Vito. En vano pretendió excusarse, alegando su incapacidad para dar acertados consejos e instrucciones convenientes a tan altos personajes. Las excusas de su humildad no lo fueron para los que conocían su mérito, y así se vio obligado a aceptar el canonicato, con el cargo de predicador de la corte, que ejerció por muchos años con aplauso general de los palaciegos, y con grande admiración y fruto de cuantos concurrían a oírle. El argumento ordinario sobre que formaba sus sermones era la penitencia y arrepentimiento de los pecados, la relajación, soberbia y gastos superfluos de los nobles, la fealdad y consecuencias perniciosas de la embriaguez, vicio entonces muy ordinario, el lujo y profanidad de los vestidos, y últimamente el juicio tremendo que espera a todos los delincuentes, y las penas acerbas e interminables que han de tener por castigo.
el mismo rey Wenceslao fue movido por los discursos del santo predicador y refrenó por algún tiempo sus pasiones desarregladas. Entretanto, llegó a vacar la silla episcopal de Leyton Meritz, y el emperador, para dar una prueba del aprecio que hacía a San Juan Nepomuceno, le ofreció su nombramiento, pero no fue posible determinarlo a que lo aceptase, imaginando que su renuncia se fundaba acaso en los peligros y trabajos inseparables del obispado. Le ofreció la pabordía de Wisherath. Era esta la primera dignidad eclesiástica de Bohemia después del obispado. Tenía 100.000 florines de renta al año, no exigía cuidados, penas ni fatigas, y llevaba anexo el título de canciller hereditario del reino. Pero conoce poco a los santos el que les hace semejantes ofertas. El virtuoso canónigo rehusó esta dignidad con tanta más razón cuanto el único aliciente que ofrecía eran los hombres y las riquezas. Pero cuanto más despreciaba el santo las grandezas del mundo, tanto más permitía Dios que el mundo le estimase. Empeñóse el de nuevo Wenceslao en nombrarle su limosnero, y el santo admitió este cargo, ya por no agriar el ánimo del emperador resistiendo a sus porfías, ya por la facilidad que le daba para instruir a la corte con mayor autoridad y más fruto, y ya por la proporción de satisfacer su ternura y caridad con los pobres. Por otro lado, este destino no le exponía a distracciones ni le ofrecía aquellas riquezas y honores que tanto le atemorizaban. Así fue la humildad la que le fijó en la corte, a donde la ambición conduce a casi todos los hombres. Desempeñó su empleo de tal modo que todos los cortesanos estaban admirados de la destreza, política e integridad con que se conducía en palacio. Los pobres daban gracias al cielo, sorprendidos de su ardiente caridad y de sus largas limosnas, y todos admiraban en su conducta y buen desempeño los efectos de una prudencia celestial y de una justicia consumada. La emperatriz Juana, hija de Alberto de Baviera, conde de Hainaut y de Holanda, era una princesa adornada de las más bellas cualidades y de todo género de virtudes. Movida de la unción que acompañaba los sermones de San Juan Nepomuceno, de la seguridad y solidez de sus máximas y de la fuerza victoriosa con que persuadía la virtud, determinó tomarle por su confesor para que dirigiese su conciencia y fuese maestro de su vida. Este hecho movió a algunos conventos de vírgenes a solicitar su dirección, seguras del aprovechamiento que les resultaría si llegaban a conseguir tan acertada enseñanza. Las precisas obligaciones del empleo del limosnero no permitieron este consuelo, sino a las religiosas de San Jorge, que con la dirección del santo llegaron en breve al más sublime grado de la perfección religiosa. En este tiempo resplandecía Nepomuceno con una luciente antorcha que difundía por todas partes las luces de su santidad y su doctrina. La Santa Iglesia Metropolitana de Praga le miraba como a su mayor ornamento, y toda la corte como a un oráculo en donde hallaban sus dudas claridad, solución sus dificultades y un ángel de paz sus pleitos y disensiones. En esto último llegó a tan elevado concepto la prudencia de nuestro santo, que acontecía poner en sus manos los pleitos más considerables, interesantes y ruidosos, sujetándose las partes voluntariamente a su sentencia. Tan grande era la opinión que de su sabiduría e integridad habían concebido todos, que muchos, no cediendo a las decisiones de los tribunales reales, oían y abrazaban sin apelación las decisiones de San Juan Nepomuceno. Entretanto, el rey Wenceslao, que era de un carácter feroz y propenso a todos los vicios, iba empeorando sus costumbres, manchándolas con su fiereza y deshonestidades. Dícese que los infames aduladores que le rodeaban le dieron confecciones con que excitar hasta lo sumo su crueldad y su impureza. Pero, ¿qué confecciones tan activas para pervertir el corazón de un príncipe y hacerle execrable a los ojos de Dios y de los hombres como las palabras y consejos de los aduladores, cuyas lenguas y serpentinas están llenas de un mágico pestífero veneno? Este pudo tanto en aquel príncipe infeliz que llegó a convertirle en un loco furioso,
o en un monstruo que no hallaba deleite sino en la crueldad y en los más infames delitos. La piadosa reina miraba con sumo dolor los excesos de su esposo, y la piedad y ternura de su corazón se conmovían más violentamente en vista de las crueldades diarias que cometía. No podía ver sin horrorizarse que su marido, imitando a los príncipes más crueles, llegase hasta el extremo de manchar la mesa y las viandas que comía con la sangre de los grandes que allí mismo mandaba degollar. Gemía la inocente reina en el secreto de su corazón y redoblaba sus suspiros al ver que su honesta conducta era mirada del rey con ojos infieles y celosos. No hallaba consuelo sino en la soledad y en el retiro, dirigiendo a Dios ruegos humildes para que ablandase el corazón de su esposo. Cuando los males que se padecen son extremos, no halla el afligido descanso sino en la conversación con Dios y en el seno de la virtud. Por tanto, con ningún ejercicio podían templarse las lágrimas y amargura que la reina, sino con la confesión sacramental, que comenzó a frecuentar con más esmero, con la oración continua, con el socorro de los pobres y con los ejercicios de una vida completamente espiritual, en que se empleaba día y noche. Estas piadosas ocupaciones de la reina, sus mortificaciones y abstracción, que bastarían por sí solas para ablandar el corazón más rebelde y para excitar en él los estímulos de un verdadero y puro amor, produjeron en Wenceslao efectos enteramente contrarios. No podía sufrir la presencia de su esposa, aborrecíala con todo su corazón cuanto se presentaba a sus ojos, pero cuando la veía retirada y apartada algún tanto de su presencia y comercio, su corazón se abría no tanto al amor cuanto a la loca pasión de los celos. Produjeron estos en el inicuo rey la desatinada curiosidad de saber la confesión de su esposa, los pecados que confesaba al sacerdote, los consejos que éste la daba, y principalmente cómo pensaba de su marido, y si acaso tenía su amor empleado en otro objeto. Tan locos pensamientos es capaz de producir la tiranía, cuando se aconseja con la crueldad, con la torpeza y con la lisonja. Mandó pues llamar a San Juan Nepomuceno, y después de varios rodeos y discursos y palabras, hizo que cayese la conversación sobre las cualidades y condición de las mujeres casadas, significando que sus intenciones más ocultas y sus obras, por santas y secretas que fuesen, debían saberlas sus maridos, principalmente siendo estos reyes. Propúsole riquezas, honores, dignidades y cuanto pudiera apatecer un hombre ambicioso, con tal que le revelase alguna parte de lo que la reina le confesaba, asegurándole que guardaría secreto y quedaría tranquilo su corazón. Escandalizóse y llenóse de horror el sagrado ministro al oír semejante propuesta, y con evangélica libertad hizo entender al rey su impiedad y sacrílega pretensión, aconsejándole que se arrepintiese de tan execrable delito y dejase de solicitar lo que de ninguna manera podrá jamás conseguir. El corazón del rey se encendió en furor oyendo la repulsa, y mucho más la reprensión agria con que el varón apostólico había afeado su procedimiento. Pero considerando que los primeros pasos suelen ser inútiles para la consecución de las cosas difíciles y que las instancias continuadas suelen conseguir finalmente lo que había parecido inasequible al principio, reprimió los movimientos de su ira, disimuló por entonces y dilató para tiempo más oportuno el reiterar las diligencias para lograr su loca pretensión. Un suceso inesperado que llenó todo el palacio y toda la corte de terror aceleró el tiempo que el rey había determinado dar de treguas a sus sacrílegas intenciones. Presentaron un día a su mesa un capón que Wenceslao no halló preparado a su gusto, y por un rasgo de barbarie digno de Calígula o Heliogábalo, mandó que cogiesen al cocinero y atadas las manos y los pies le asasen en el mismo fuego en que había estado el capón. Estremecióse al oír esto todos los palaciegos, sus semblantes pálidos denotaban el terror de sus corazones, mirábanse unos a otros, significando en sus miradas la iniquidad y barbarie que concebían en la sentencia, pero ninguno osaba reclamar ni interceder con el rey enfurecido. Temerosos todos
de que decretase contra ellos igual suplicio, estaba a la sazón en palacio San Juan Nepomuceno, y avisando de lo que pasaba, no tuvo dificultad en presentarse al rey, con todo el valor que infunde en los pechos cristianos la caridad y la justicia. Rogó primeramente con palabras blandas y humildes por la vida de aquel infeliz, y cuando vio que persistía duro en su bárbara sentencia, le afeó con razones fuertes y terribles la iniquidad de su decreto. Pocas palabras había pronunciado cuando el inicuo príncipe, irritado hasta lo sumo, y centellándole los ojos, llamó a grandes voces a la guardia, y sin tener respeto al sacerdocio, ni mirar por el decoro de la real dignidad, mandó que llevasen al santo a un oscuro y fétido calabozo. Permaneció en él algunos días, tan molestado de la hediondez y de la hambre, que llegó a punto de expirar, pero su alma daba a Dios gracias continuas, y alababa su misericordia porque se había dignado darle ocasión de padecer por la caridad, y por el honor de su santo nombre. Bien conocía el santo que todas aquellas penas las dirigía el astuto príncipe a vencer su constancia, para poder llegar a descubrir los secretos que deseaba. Pero cuanto más crecía la astucia y crueldad del príncipe, tanto más se fortalecía el corazón de este digno ministro de la penitencia, resuelto a perder 1000 veces la vida antes que violar el secreto de la confesión. En semejantes propósitos se entretenía cuando entró en la cárcel un gentil hombre, enviado por el rey, el cual le dijo de su parte que su majestad estaba arrepentido de lo que había ejecutado con él, que le perdonase aquella injuria, y olvidando todo cuanto había pasado, saliese de la cárcel y fuese libre a gozar de su sosiego. Le aconsejó al mismo tiempo que para afirmarse más en la gracia del rey, procurase al día siguiente hacerle la corte, asistiendo con los demás personajes a la comida. Asintió el santo, y según lo pactado, fue a palacio al día siguiente, mientras el rey estaba comiendo, del cual fue recibido con demostraciones muy honoríficas. Habiéndose quitado la mesa y despedido la comitiva, manda el César que Nepomuceno venga a su presencia, lo cual se ejecuta. Inmediatamente comienza a explicarse, manifestando su desasosiego e inquietud por saber lo que deseaba, y rogando al santo que le descubra una por una todas cuantas cosas le había manifestado la reina en el sagrado tribunal. Su pretensión iba acompañada de cuantos artificios puede sugerir una pasión loca, ayudada de todas las astucias que puede inspirar el demonio. Unas veces le halaga y lisonjea, otras manifiesta dureza y severidad, ya promete guardar un inviolable silencio, ya desmiente su promesa con las perversas intenciones que se dejan entrever en los artificios de su curiosidad. Unas veces le excita con los premios, honores y dignidades mundanas, y otras prorrumpen amenazas, dándole a entender que ejecutará en su persona los más atroces y sangrientos castigos. El santo respondió a este discurso explicándole el ministerio de confesor, lo sagrado y augusto del sigilio sacramental, y concluyó con que ninguna cosa sería capaz de hacerle faltar jamás a sus deberes. Esta firme respuesta irritó de tal modo el corazón del príncipe que inmediatamente mandó llamar a sus satélites y al verdugo, a quien ordinariamente tenía a su lado, y por una cruel bufonada le daba el nombre de padrino. Dióles orden de que llevasen al santo a la cárcel, y que poniéndole sobre un potro descoyuntasen sus miembros, y quemasen con hachas encendidas sus costados. Créese que asistió al tormento el rey cruel, ya por su costumbre de asistir a las bárbaras ejecuciones, ya porque esperaría descubrir entre aquellas crueldades alguna parte de los secretos. El mártir de Jesucristo sufrió aquel tormento horroroso con invencible constancia, su alma embebida en Dios y apartada de los dolores que padecía su carne, estaba fija en Jesucristo y en su Santísima Madre, pronunciando sin cesar sus dulces nombres. Al fin le descendieron del potro, casi próximo a expiar, y le dejaron en la cárcel, donde el Señor visitó a su siervo, y llenó su alma de las más dulces consolaciones. Nada hay más cobarde en el mundo que la crueldad y la tiranía. Al paso que la ferocidad de Venceslao tenía sus delicias en ver derramar sangre
y oír los lamentos que arrancaba su venganza de los afligidos corazones, temía a cada paso el justo castigo de sus excesos, que le reprendía su conciencia. Receloso del escándalo que había de causar en toda la corte lo que había ejecutado con un varón tan santo y respetable, mandó que le sacasen de la cárcel secretamente y le dejasen ir libre a su casa. San Juan Nepomuceno, olvidado enteramente de las injurias, dolores y tormentos que había padecido, los ocultó en el secreto de su corazón, sin participarlos a ninguno, ni aun a sus amigos y familiares. Procuró con el mayor sigilio curarse las heridas, y restablecido de ellas, volvió con nuevo ardor a emplearse en las sagradas funciones de su ministerio. Conocía muy bien la índole severa y contumaz del obcecado príncipe, y que no desistiría de su intento hasta quitarle la vida. En esta inteligencia redobló los ejercicios fervorosos de piedad en que antes se ocupaba, preparándose de este modo a una muerte violenta, que avisado del cielo sabía estaba ya muy cercana. Predicando un día en la iglesia de San Víctor y tomando por texto estas palabras: «Dentro de poco no me volveréis a ver más», repitió tanto esta expresión: «Ya serán muy contadas las palabras que oigáis de mi boca», que todo el auditorio comprendió que les anunciaba la proximidad de su última hora. Al fin del mismo discurso, poseído de una especie de entusiasmo profético, con lágrimas en los ojos, predijo los males que habían de inundar aquel reino. Díjoles que dentro de poco tiempo saldría del abismo una funesta herejía, que mezclaría sacrílegamente lo sagrado y lo profano con una confusión escandalosa, que serían consumidos por el fuego todos los templos y conventos de Bohemia, y que los sacerdotes perecerían con tormentos exquisitos. Últimamente, que estaba cercano el desgraciado fin que había de tener la religión católica en todo aquel reino. Concluyó el sermón, despidiéndose de todos, pidiendo perdón a prelados y canónigos de la iglesia de Praga, con las expresiones más humildes, acusando su inocente vida, y ponderando sus más leves faltas. Florecía a la sazón la iglesia de Bohemia por la santidad y sabiduría de sus prelados, y por la integridad de costumbres con que vivían sus ministros. Esto mismo causó mayor admiración a cuantos oyeron el sermón de un varón tan santo, lleno de profecías tan funestas y de novedades que conmovían los corazones de todos. El dolor interior, el respeto, la sumisión a los divinos arcanos se apoderaron de sus almas en tanto grado que en el abatimiento y desconsuelo se manifestaban en sus semblantes, el silencio en sus bocas y las lágrimas en sus ojos. Hay en Breslau una devota imagen de María Santísima, venerada con gran piedad de los fieles, quienes la recibieron de San Cirilo y de San Metodio como una prenda segura de sus felicidades y un lugar de refugio a donde acudiesen en sus infortunios y trabajos. A este santuario se fue San Juan Nepomuceno, pocos días después de haber predicado aquel famoso sermón, para ocuparse en oración fervorosa y en piadosos ejercicios con que prepararse para la muerte. Las veras con que imploraría los divinos auxilios, los tiernos afectos con que llamaría una y mil veces a la Madre de Piedad, a quien desde muy niño se había entregado con una devoción ardentísima, los encendidos suspiros que saldrían de su pecho pidiendo al Omnipotente su asistencia para sufrir con valor la muerte por su nombre, solo Dios, que ve los secretos del corazón y que tiene en su diestra aquel peso de eterna justicia con que pesa los méritos de los justos, puede saberlo. Pero la vida inmaculada de este santo, sus costumbres inocentes, su vida fervorosa y el horror de una muerte cercana, persuaden que en aquel santuario derramó los más ardientes suspiros que había exhalado en su vida, preparándose para el martirio con oraciones dignas de esta sublime gracia. Confortado vigorosamente Nepomuceno, con los auxilios del Espíritu Santo, volvía de Breslau a Praga, al tiempo que el ocioso rey, después de haber satisfecho su destemplanza y su gala, miraba desde una ventana lo que pasaba en la calle. Por casualidad pasó por allí el santo, y su vista reprodujo en el ánimo del rey todos los furiosos afectos que anteriormente había manifestado. Una nube de celos y sospechas contra su inocente esposa se puso delante de sus ojos, la memoria de las repulsas
que se había llevado su sacrílega pretensión y la constante firmeza con que el siervo de Jesucristo le había resistido, exacerbaron su corazón y llenaron de furia su pecho, de tal manera que más que hombre parecía un león enfurecido. Envía al punto ministros que le traigan ante sí a San Juan, y no sufriendo la cólera detenerse en muchas palabras, le dijo lacónicamente: «Ten entendido, oh sacerdote, que vas a morir, si inmediatamente no me revelas la confesión de mi mujer, exponiendo todas cuantas cosas ha fiado a tu secreto, aun las más mínimas. Está concluido, morirás, juro a Dios que beberás agua». Con esta última expresión significó la perversa intención que tenía de hacerle precipitar en el río desde lo alto del puente. Oyó San Juan Nepomuceno la sacrílega pretensión del airado y contumaz monarca, y juzgando indigno del sacerdocio responder tantas veces a un asunto tan impío, despreció la propuesta del rey sin dignarse siquiera darle respuesta de palabra, pero con el semblante severo y volviendo a otro lado la cabeza, manifestó lo execrable del delito y la abominación con que lo miraba. El rey furioso llama a grandes voces sus satélites y verdugos, los cuales cogiendo al santo con gran furia le llevaron a otra estancia. Esperando las órdenes del rey para ponerlas en ejecución, este, temeroso de que se sublevase el pueblo si se ejecutaba públicamente la pena de muerte del santo, les dio orden de que le llevasen con secreto en el silencio de la noche al puente que tiene el río que divide a Praga Antigua y la Nueva Praga, y atado de pies y de manos le precipitasen en el río. Los verdugos obedecieron ciegamente el decreto inicuo, y habiendo llevado al santo al expresado puente, ejecutaron la sentencia por medio de la cual consumó San Juan Nepomuceno el glorioso martirio en defensa del sigilo sacramental. Sucedió este en la víspera de la Ascensión del Señor, año de 1383. Había deseado el cruel monarca cubrir con el silencio los excesos de su ferocidad, pero el cielo, que había ilustrado con el milagro de sus luces resplandecientes el nacimiento de su siervo, quiso glorificar con las mismas luces milagrosas su preciosa muerte. Creció repentinamente el río de Moldava, y el santo cadáver, acompañándole continuamente aquellas resplandecientes luces que parecían hacerle los funerales, conmovióse toda la ciudad a espectáculo tan peregrino, preguntándose unos a otros qué sucedía o qué había sucedido que moviese a semejantes portentos al cielo. La reina Juana, que ignoraba lo que había pasado, fue presurosa a buscar a Wenceslao y a mostrarle las luces que sobre el Moldava se veían. Le preguntó qué podía significar aquel portento. Semejante pregunta, la conciencia de su delito y el ver con sus ojos tan grande milagro, todo junto hirió como un rayo aquella alma proterva, de tal modo que se apartó a un aposento retirado, y por espacio de 3 días permaneció sin hablar con nadie, bien fuese amedrentado del temor o simulando un dolor fingido de lo que había hecho. Por toda aquella noche permanecieron las llamas alrededor del santo cadáver, y en los ánimos de los ciudadanos la admiración y la duda, hasta que al amanecer del día siguiente vieron todos con dolor el origen de las luces maravillosas. Vieron en las orillas del Moldava un cuerpo exánime, que por el vestido y por la majestad y gracia del semblante, y por la decentísima postura en que estaba colocado, conocieron ser el de San Juan Nepomuceno. Divulgóse al instante por toda la ciudad el rumor de un hecho tan bárbaro, cuyo autor se dejó conocer bien presto, y por los antecedentes que había contra el César, ya porque sus aduladores, satélites y verdugos eran incapaces de guardar silencio por lo que sucede en tales casos, llegaron finalmente a entender los canónigos de la Santa Iglesia Metropolitana el hecho atroz y ordenando una devota procesión, tomaron con mucho honor y reverencia el cuerpo de su santo hermano y lo trasladaron a la iglesia de Santa Cruz de los Penitentes, que estaba allí cerca, depositándolo hasta tanto que le dispusiese en la iglesia metropolitana un digno sepulcro. Premió el santo esta piedad, celo y fortaleza de sus hermanos en procurar honrar su cadáver a la vista de un príncipe, en quien era tan pronta la ira como la ejecución de sus intentos.
al tiempo que, para formar el honroso sepulcro que habían meditado, cavaban los cimientos en la iglesia de San Víctor, se encontró un tesoro con gran copia de oro, plata y alhajas preciosas, que parecían ser el precio que el cielo destinaba a la piedad de los canónigos. Entretanto, permanecía el cuerpo de San Juan en la iglesia de Santa Cruz, donde concurrió inmensa multitud de gente a venerar al mártir de Jesucristo. Unos publicaban la constancia y fortaleza que había tenido entre los atroces tormentos y en la misma muerte, otros ensalzaban la causa de su martirio, que cedía en tanta gloria del sigilo sacramental. Besábanle otros los pies y las manos, encomendábanse a su poderosa intercesión y tocaban al santo cuerpo rosarios y medallas para tenerlos por reliquias. Y como la solemnidad del día de la Ascensión ofrecía buena ocasión para desahogarse a su salvo la encendida piedad de los fieles, se juntaron éstos en tanta multitud, manifestando a voces el concepto de que San Juan les inspiraba el cielo, que se puede decir que desde aquel punto fue canonizado por santo. Noticioso el rey de lo que pasaba y temiendo una sublevación en el pueblo, mandó decir a los religiosos de Santa Cruz que impidiesen el tumulto en su iglesia, retirando el santo cadáver a un rincón el más apartado. Hízose lo que mandaba el tirano monarca, pero dispuso el cielo que esto mismo sirviese para mayor gloria de nuestro santo. Fue el caso que el cuerpo de éste, encerrado y escondido, comenzó a exhalar tan suave fragancia que de ninguna manera pudo mantenerse oculto, ni dejar de aumentarse de nuevo el concurso numeroso de los que acudían a venerarle, para colocarle en lugar más decente y proporcionado a los continuos votos que ofrecían los fieles agradecidos a sus favores. Se había construido un sepulcro honorífico en la iglesia catedral. Los canónigos, todo el clero y una inmensa multitud del pueblo se formaron en procesión y, habiendo ido a la iglesia de Santa Cruz, tomaron el cuerpo del santo, lo llevaron con gran pompa a la metropolitana, resonando al mismo tiempo todas las campanas de la ciudad y aclamándole por santo todo el concurso numeroso. Antes de enterrarle a petición del pueblo, se abrió el arca en que estaba el cadáver depositado, el cual fue venerado de todos, recibiendo al mismo tiempo con su contacto salud repentina muchos enfermos. Depositóse finalmente en el sepulcro preparado, acompañado este acto las lágrimas de todos, principalmente de los pobres, que con la muerte de San Juan Nepomuceno lloraban la pérdida de un gran padre. Púsose encima del sepulcro una gran piedra, y en ella una inscripción que decía así: Aquí yace el venerable señor y maestro Juan Nepomuceno, canónigo de esta iglesia y confesor de la reina, el cual, habiendo sido tentado en vano por Wenceslao, rey de Bohemia, hijo de Carlos IV, para que quebrantase el sigilo sacramental, sufrió con invicta constancia crueles tormentos, y últimamente fue precipitado desde el puente al río Modalba. Ilustróle Dios con milagros, y fue sepultado en este sitio en el año del Señor de 1383. Veneróse su cadáver por mucho tiempo en este sepulcro, haciéndole Dios glorioso con infinitos milagros, y visitándole con gran reverencia a las personas más condecoradas, como eran religiosos, canónigos, obispos, arzobispos y hasta los mismos emperadores, quienes le tenían por santo, pero no había declarado esto la silla apostólica con la formalidad acostumbrada hasta que en el año de 1719, siendo comisario el obispo de Praga para reconocer el cadáver, pasó a hacerlo acompañado del cabildo y de toda la nobleza. Alzóse la lápida que cubría el sepulcro y vieron todos con admiración la integridad e incorrupción del cadáver de San Juan Nepomuceno. Creció el pasmo cuando, habiendo hecho el reconocimiento de la lengua, se halló estar fresca y tan flexible que no resistía a la cisura de la lanceta que se mandó hacer por un cirujano. Separóse esta preciosa reliquia en una rica caja de oro, e informado debidamente de todo lo acaecido, Inocencio XIII declaró el culto inmemorial, y Benedicto XIII le canonizó con toda la solemnidad que acostumbra la Iglesia en esta augusta ceremonia, extendiendo su culto por todo el cristianismo. Son innumerables los prodigios que ha obrado Dios por la intercesión de San Juan Nepomuceno,
con todos aquellos que han implorado su patrocinio en las mayores necesidades, pero en lo que más se han manifestado las misericordias de Dios y el grande valimiento que para con él tienen las súplicas de este su siervo, es en el favor que han experimentado los que padecían alguna injusta infamia. Es también singular protector y abogado de aquellos que, no habiendo tenido vergüenza para ser ingratos a su Dios, la tienen en el tribunal de la penitencia para manifestar sus culpas al confesor y llorarlas con amargas lágrimas de compunción. A unos y a otros favorece este santo, y por su intercesión logran la integridad de su honor, la paz de su conciencia y la expiación perfecta de sus delitos, por todo lo cual sea Dios glorificado en sus siervos. Amén.